Muy bien, pues buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de los lunes del Journal Club. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema pues bastante novedoso. Es un tema de vanguardia, sin dudarlo, y que definitivamente pues seguramente pronto vamos a tener ya algunos casos y seguramente con nuestro grupo de hemodinamistas que sin dudarlo siempre están pensando cómo quitarle el trabajo al cirujano. Entonces, seguramente pronto por ahí ya nos van a sorprender. No, bueno, pues presentarles a mi amigo, a mi socio y a un muy buen cardiólogo y hemodinamista, el doctor Alberto Zárate. Siempre sus sesiones pues son siempre de mucho interés y siempre cumplen las expectativas. Beto, pues adelante, te cedo la palabra y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hombre, buenísimo. Pues gracias a Charlie y al doctor Bolio por todo el ímpetu del journal, como estábamos comentando ya casi 2 años. La verdad es que es una labor ahí también, yo creo que muy buena de enseñanza y la verdad es que para todos el hecho de estar viendo novedades y temas de interés común, la verdad es que es una maravilla. Y bueno, sí se ve la pantalla, ya va. Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, hoy les quise hablar les preparé un artículo, es un multicéntrico de Boston que está bastante bueno, y es el tema de Melody en posición mitral, ¿no? Las alteraciones congénitas de la mitral, la verdad es que es un dolor de cabeza pues para todo el equipo de cardio, ¿no? Para el ecocardiografista, que es un reto para poder definir con precisión cuál es el mecanismo de lesión de la válvula, y pues también el hecho de presentar un paciente que seguramente tiene una falla de medro muy significativa, insuficiencia cardíaca crónica. Pues sí, porque cuando presentamos un paciente para la mitral es porque ya el niño ya está realmente mal, ¿no? La verdad es que la tecnología de los ecocardiogramas recientemente ha mejorado sustancialmente para el estudio de la mitral, sobre todo también la cuestión de la reconstrucción en 4D con el eco transesofágico, y ahorita pues se vuelve cada vez más práctico, ¿no? El nuevo software, por ejemplo, de la Vivid tiene ya con un simple rastreo te saca los 3 ejes. La verdad es que es una maravilla, ¿no? Y esto pues cada vez nos ayuda más para hacer diagnósticos más precisos. Como tal, los antecedentes, pues la intervención, como sabemos, en niños pequeños de la válvula mitral tiene alta mortalidad y pues alto índice de reintervención, ¿no? El hecho de que se haga o se proponga la cirugía de estos pacientes es porque ya no hay vuelta de hoja, ya la condición es mala. Y pues también nos ha tocado la experiencia en el infantil, acá también en López, mejoran de repente parcialmente o con un periodo de unos meses y luego nuevamente vuelve a reincidir la lesión o la fuga. Entonces, pues esto implica que requieran nuevas intervenciones los pacientes, ¿no? Entonces, el problema también es que no hay posibilidad de reemplazo valvular en niños pequeños con pues, un anillo menor de 15 milímetros, que la verdad es que es algo común, el hecho de que pacientes con estas características en peso requieran el recambio, y pues la verdad es que no hay opción en el mercado de válvulas, ¿no? La gran ventaja es que es poco frecuente, ¿no? Pues representa el 0.6% de las cardiopatías congénitas. Entonces, esto pues es pros y contras, ¿no? Porque realmente la curva de atención en cuestión de la mitral, pues no es como el pan de cada día en el quirófano de congénitos, y pues también lo he visto acá también ya en el López con la cirugía de adultos, pues es mucho más frecuente, ¿no? Entonces, este es como el panorama general de
de las alteraciones mitrales. Esta es un video, una animación de la Melody. Este es como para lo que fue creado la válvula Melody. Es un stent que se llama CP con una válvula en su interior que es montada, que es trimpeada así y se libera a través de un BIP, que es balloon in balloon, y se hace todo de forma percutánea, logrando generar pues una adecuada función valvular, ¿no? La verdad es que esto fue ideado por Bonhoeffer y la verdad es que ha sido un hit pues también en todos los pacientes con cardiopatía. Ahora, el hecho es, vamos a comentar este artículo que sí se me... Hay varios artículos desde el 2012 de Boston, doctor Quiñones también que vino hace unos años a México, tiene un buen artículo ya un poquito más viejo del 2014, pero quise compartirles publicado en el Circulation, que es un estudio multicéntrico. La verdad es que estaban los casos anecdóticos de Boston en el 2012-14 y pues la intención de este artículo era como hacer un consenso multicéntrico para poder generar una experiencia y pues hacer una recomendación en cuestión de el reemplazo de la válvula AB con la Melody, ¿no? Pues bueno, la doctora es de Boston, pero el diseño del estudio es un estudio multicéntrico, retrospectivo, que participaron varios centros de Estados Unidos y Europa, fueron en total 17 centros, y pues se incluyeron pacientes con reemplazo mitral, que fue hecho con la válvula Melody, y pues realmente la intención, como comentábamos, pues son pacientes con un anillo mitral menor de 15 milímetros, pues que no fueron candidatos a reemplazo con válvula protésica. Los resultados evaluados es pues la necesidad de un recambio valvular a largo plazo o en qué tiempo, una vez colocada la válvula, hay que intervenir nuevamente, que esos son ahorita resultados también bastante interesantes. La mortalidad, que es un 22% a un año, que sigue siendo muy alta. Y pues también la necesidad del trasplante. En estos medios, la verdad es que el hecho de tener el programa de trasplante un poquito más fuerte o con más corazones, genera la opción de poder enlistarlos y poder ofrecerles el trasplante a estos pacientes que se han hecho varias reintervenciones y pues poder resolver el tema de la cardiopatía congénita. Como tal, el procedimiento, ahorita tengo un video que a los cirujanos creo que va a ser lo que más les va a gustar de la plática, porque es paso a paso cómo se hace el implante de un grupo de Zurich. Entonces, al final quiero cerrar con ese video, pero bueno, la intención o la idea es hacer como una falta, lo que llaman el skirt de pericardio, en la porción media de la válvula, del stent, con el objetivo de que en ese tipo faldita que se hace, se logre generar ellos le llaman el landing zone, como una zona para poder anclarse en el anillo y generar una buena coaptación de la válvula. El inflado, estos son como puntos así muy básicos. El inflado se realiza a 1 milímetro más del diámetro máximo antero-posterior, evaluado con el ecocardiograma transesofágico, y también mencionaban que en algunos casos se puede confirmar con el Hegar. Aquí está la Melody, está crimpeada, y en varios casos vamos a encontrar que después lo mencionan ahí. Esta modificación de la válvula en B es para generar una apertura en el lado medial. Se genera
en el lado medial con el objetivo de que el tracto de salida izquierdo no obstruya el stent, el tracto de salida izquierdo. Entonces, esto también es un tipo de modificación de la válvula, también le manejan también como bostoniano, donde abren en B la parte medial para evitar la obstrucción del tracto de salida izquierdo, que también es una cuestión bastante interesante. Como tal, el seguimiento que evaluaron, pues se evaluó el seguimiento. En el seguimiento, ¿qué se evaluó? La necesidad de redilatar la válvula con el crecimiento, que es un punto también, uno de los grandes puntos a favor de la válvula, que se puede redilatar. El punto o el criterio para dilatar nuevamente esta válvula, o que sea un criterio para hacer una nueva intervención, era evaluar con el Doppler, un Doppler pulsado con una presión media mayor de 10, era criterio para pasarlo a cateterismo y dilatar esa válvula, ¿no? El hecho de el cateterismo, vamos a ver que hay una lista importante de reintervenciones, hasta 40 reintervenciones en 10 pacientes. O sea, esto implica una complejidad alta. Y pues bueno, la redilatación o la dilatación de la válvula se realiza por cateterismo a través de acceso femoral o yugular, y se puede hacer, generalmente dejan una fenestra dentro de la técnica, o se hace a través de punción transeptal o acceso a través de la CIA o la fenestra que se deja una vez que se implanta la válvula de forma quirúrgica. Y pues se registran los gradientes pre y postdilatación. En cuanto al análisis estadístico, pues va a hacer un análisis estadístico evaluado por variables categóricas, presentadas como variables continuas y proporcionales. La mortalidad se analizó con una curva de Kaplan-Meier, y está una gráfica padre con test pareados donde evalúan la insuficiencia y el gradiente post-cateterismo, que realmente en eso no hay mucho tema, ¿no? Está muy claro que el beneficio de la dilatación, una vez que está el gradiente mayor de 10, es estadísticamente significativo. Los resultados, entonces, en el estudio multicéntrico se acumularon 68 pacientes, la verdad es que es un buen número. Se hizo de la válvula mitral un total de 59 pacientes, y la colocación de la válvula Medrody en posición tricuspidia, 9 pacientes. La edad es un punto también que es impresionante, 3 días a 14 años, ¿no? O sea, el rango de edad es muy amplio. Y bueno, también a mí lo que cuando lees estas experiencias, la verdad es que dices, pues sí, nos ha tocado ver pacientes, ¿no? 2 pacientes mayores de 8 años al implante. El caso de 12 años de edad con un peso de 7.8 kilos, con un anillo mitral de 12 milímetros. O sea, la condición genética, nutricional de este paciente, la verdad es que son casos muy bravos, muy canallas. La verdad es que está de 12 años con 7.8 kilos, un anillo mitral de 12 milímetros. No sé si en nuestro medio todavía estaríamos pues dispuestos a hacerle todo, o a seguir buscando opciones para estos niños, ¿no? Y bueno, también la intención de la presentación de estos artículos es pues ver, ¿no? Las experiencias que están haciendo en estos grupos con este tipo de pacientes tan complicados. Entonces, aquí vienen algunos puntos importantes. Como les comentaba, la edad al diagnóstico, la media fue 8.6. El peso en kilogramos fue 6.6, la media. Y bueno, el diagnóstico también es importantísimo, también al grupo de quirúrgico, o sea, ¿ante qué escenarios te puedes enfrentar que ya no hay opción quirúrgica para reparar esa válvula mitral, ¿no? Entonces, canales AB feos,
que nos ha tocado ver, ¿no? O sea, que por más que le buscan y no quedan, y no quedan, y no quedan, ¿no? O sea, esa es la causa como más frecuente asociado a la estenosis con doble lesión mitral. Pero sí, estos casos de canal feos, pues eso se puede. La estenosis mitral congénita, la insuficiencia mitral, a pesar de que ellos también en algunos casos tienen un poco más de experiencia, hay casos que definitivamente, por más que se reintervengan, no da una buena función valvular. La doble lesión mitral, el síndrome de Sjögren, la verdad es que yo creo que también cuando hablamos de esta entidad, pues son casos también muy complicados y que el escenario no es sencillo para la toma de decisiones. Ventrículos izquierdos hipoplásicos, y hablando también ahí de la insuficiencia tricuspidia, pues es la cuestión que puede generar ahí una insuficiencia tricuspidia. No ahí reportan realmente cuál es el origen. Presentan otro caso también de atresia pulmonar con septum intacto, que pues sí, hay también asociación con Epstein o algunas displasias de las válvulas, que es importante definirlo, y una endocarditis de la mitral. Las comorbilidades, heterotaxia, síndrome de Down asociados a los canales y otras entidades genéticas, ¿no? Pero aquí un punto que también quiero remarcar muchísimo es la cuestión de el total de intervenciones o reintervenciones que se hacen, ¿no? Entonces, 49 pacientes de los 68 tenían reintervenciones y reintervenciones. O sea, el 72% de los casos no es que ves una válvula fea y le entras con la Melody, ¿no? O sea, la cuestión es que son varias reintervenciones que generan un escenario ya que dice el cirujano, ya no hay forma que le pueda mejorar la válvula, y va para la Melody, ¿no? Entonces, o sea, pacientes con una sola intervención 30 y pacientes con 2 cirugías de la válvula 19, ¿no? Y 6 de los pacientes ya tenían una válvula protésica implantada previamente con alguna degeneración o alguna disfunción de la mitad. Entonces, en los resultados, el test GRIS no hubo diferencia entre la incidencia acumulada de la función, o sea, la función de la válvula está dada por la buena coaptación, el gradiente nulo en la válvula, o que requiera reemplazo de la válvula, que se muere el paciente, o que requiera un trasplante por la condición clínica de la válvula, ¿no? Y es la comparativa con el tiempo de la cirugía y o el diagnóstico principal. Entonces, un punto aquí crítico es que la mayoría de los pacientes, el 72%, habían tenido al menos una cirugía, que con intención de corregir la válvula AV no hubo una adecuada respuesta, y en ocasiones lo que mencionaba ahí el artículo es que hasta en el 30% de los casos entraba el cirujano y dice, ya le vi, ya le hice, no hay forma, hacen una revisión de la válvula, no hay forma que se pueda revisar, y en ese momento implanta la mitral. Los detalles del implante. Bueno, en 6 pacientes se modificó la válvula de forma significativa. En 48 pacientes, 41 mitrales y 7 tricuspidas, se acortó la válvula, que es, ahorita vamos a ver el video al final, cómo se dobla para acortarla, porque pues también en estos pacientes pequeños, la longitud de la válvula, que es 28 milímetros, pues va a generar obstrucción, ya sea en la entrada o en la salida. Entonces, prácticamente en un gran porcentaje de los pacientes se tiene que acortar.
El 13 pacientes, que representan el 22%, se colocó la válvula en posición mitral y se hizo el ajuste que les comentaba al inicio, que es el corte en forma de V. O sea, se abre prácticamente la válvula en el lado medial para evitar la obstrucción del tracto de salida izquierdo, ¿no? La verdad es que es ya una manipulación importante de la válvula, del dispositivo, pero también en las conclusiones, ahorita lo veremos, no hay tampoco una correlación directa entre la manipulación y la disfunción de la válvula a mediano o corto plazo, ¿no? En 42 de los casos se realizó como les ponía en las diapositivas iniciales, como un anillo en el exterior para facilitar el anclaje de la válvula, ¿no? El septum interauricular, mencionaban que para colocar la Melody, pues prácticamente se retira todo el septum interauricular o la gran mayoría, y posteriormente se reconstruye y se deja fenestrado una pequeña CIA para en el futuro poder tener un acceso ya sea femoral o yugular a través de la comunicación y poder hacer dilataciones progresivas de esta válvula. Y ya una vez nosotros o el cirujano suturado todo el anillo, ya que esté firme, se procede ya a la dilatación. La media del balón usada fue de 14 milímetros, que va de 9 a 24, y este es el diámetro exterior de la válvula. 9 pacientes, que representan el 13%, presentaron bloqueo de diferente grado posterior al implante, y en uno de los pacientes sí requirió marcapasos por un bloqueo AB completo. La media de hospitalización fueron 24 días, que va de 6 a 722. La verdad es que si nos ponemos a analizar un paciente con una alteración mitral significativa que esté hospitalizado 6 días, es una chulada, ¿no? La verdad es que no hay forma de decir que no tiene pros este implante con ese resultado. La verdad es que el problema es reproducirlo en todos los casos, ¿no? El hecho de la maravilla, pues, de hacerlo de forma híbrida, pues es una cuestión que da muchos beneficios, pero el punto es que no se ha podido reproducir como se quisiera para poder hacer un protocolo ya de implante como ya muy bien definido. El eco al egreso se hace la evaluación previa al egreso y mencionaba que tenían un gradiente medio de 4, que va de 0 a 16, y una insuficiencia leve o menor en el 98% de los casos, que representaba el 54 pacientes, ¿no? O sea, la verdad es que la insuficiencia leve a través de la válvula no genera ninguna preocupación. Entonces, esto son como las variables en el implante. Lo que comentábamos, o sea, de que prácticamente en todos los casos, en el 91% de los casos, se hace una modificación de la válvula, ¿no? Ya sea por la parte de arriba para que no obstruya la zona de entrada, o la CIA, o la parte de abajo. Entonces, todas estas son las modificaciones en el momento del implante, ¿no? Entonces, sí es una cuestión que también mencionaban en el artículo, va siendo de acuerdo a la experiencia de los centros. Todavía no hay como un protocolo que te digan un paciente con 10 kilos con un anillo de 13, pues dobla la válvula, hazle la B, y si tienes un anillo aórtico de tanto, pues le haces la B de tantos milímetros, ¿no? Entonces, eso es lo que se quisiera, a lo que se quiere llegar, ¿no? Poder tener un protocolo un poquito más definido en cuestión de las variables que tiene cada paciente, ¿no? La verdad es que sabemos que en las cardiopatías congénitas y en el tratamiento de esto no es sencillo el hecho de que pues tengas un paciente con
diferentes características en cuanto a peso, talla y anatomía cardíaca. El seguimiento, pues, es importantísimo. 25 pacientes que representan el 24% incrementaron su gradiente y requirieron dilatación. La media para la primera dilatación fue 6.9 meses posterior al implante, pero si vemos los casos también, la verdad es que es muy interesante el hecho de la verdad es que la media, 7 meses de un niño que le pones una válvula con pues, una falla de medio importante, muy sintomático y que le resuelve realmente la falla cardíaca, un tiempo de 7 meses es una chulada, pues te da tiempo para que crezca el niño. Pero, pues sí, los tiempos ahí están muy variables, ¿no? Va de 7 días hasta casi 3 años después que requiere la primera dilatación. Entonces, los resultados, la verdad es que es difícil el análisis, ¿no? Porque realmente en algunos casos les va muy bien y en otros casos, pues los resultados no son tan óptimos. Bueno, en 10 pacientes con la Melody en posición mitral requirieron más de una dilatación. Y es lo que les comentaba al principio. Total de procedimientos en 10 pacientes, 41 procedimientos, un porcentaje más o menos de 4 procedimientos posteriores al implante de la válvula. La verdad es que sí es bastante, ¿no? Pero la verdad es que viendo y haciendo el análisis poniendo en el contexto lo crítico, lo grave que están estos pacientes, la verdad es que tampoco suena tan descabellado, ¿no? Posterior al cateterismo, el gradiente disminuye significativamente. O sea, el hecho de que la válvula empieza a generar gradiente, pues esto, como decía en el inicio, ¿no? O sea, un gradiente medio mayor de 10 va para cateterismo, no hay duda, y la verdad es que el resultado de la dilatación a través del cateterismo es muy buena, ¿no? O sea, no hay duda del beneficio, tiene una P muy significativa y no altera la competencia de la válvula, ¿no? Eso es un punto muy importante. La reoperación se presentó en 19 pacientes, que representa el 32%. O sea, 1 de cada 3 pues va a requerir reintervención. Ahorita vamos a ver los tiempos. 16 pacientes con reemplazo de la válvula, 2 por endocarditis, 6 por alteración estructural en la válvula, 2 por estenosis, 2 por fractura del estén y 1 por fuga paravalvular. Uno de los puntos críticos de la Melody en posición pulmonar es esto de la fractura del stent. Y la verdad es que uno de los cuidados importantes en cuestión del seguimiento es evaluar que no tenga fractura del stent, ¿no? Entonces, ahorita ya en prácticamente el que pone una Melody debe tener un landing zone, que es un stent para que pueda cubrir la Melody y que dure más tiempo. También hay datos, reportes de endocarditis también en la Melody. Entonces, son cuestiones que también van a estar presentes al colocar la Melody en posición mitral. Presentó obstrucción transitoria inmediata en 7 pacientes, secundaria a la protrusión del stent en el tracto de entrada o tracto de salida. En 5 pacientes mejoró, pero en 2 requirió resección subaórtica en estos pacientes que mencionaba que había como un cierto rodete o tejido subaórtico que no generaba obstrucción previo a la implante de la válvula, y una vez que implanta la válvula reduce el tracto de salida y generó obstrucción y se tuvo que hacer resección subaórtica. Las fugas. Este es un punto también importante porque pones una válvula con la intención de resolver al 100% la insuficiencia. Y en 4 casos se presentó una fuga central
y se tuvo que incluso retirar la válvula, y en el análisis es que habían visto que en la válvula había una perforación en una de las válvulas, ¿no? Entonces, esta cuestión técnica de la manipulación de la válvula, todo eso hay que mencionar ahí mucho cuidado, porque pues una de las cuestiones a seguir pues es la competencia de la válvula. Si tiene una fuga significativa, hay que ver cuál es el mecanismo de la fuga. Y vieron que en 4 pacientes, pues lo relacionaron como tal al implante, ¿no? O sea, a la manipulación o a la modificación del dispositivo. Un paciente presentó lesión en la válvula posterior a 5 meses del implante, secundario a una lesión valvular. Pues también sí, en el momento de poner el anillo, le dio un llegue a una de las balas, y pues ahí sí era una asociación directa a la manipulación previa al implante. En las 4 previas se supone que hay, o sea, se asocia a la manipulación, pero no hay como una certeza, ¿no? De esto, pero en este caso pues, sí se vio el punto de la sutura, que al momento de ponerle la faldita, el anillo, se llevó ahí la válvula, ¿no? No era una lesión significativa, pero con el tiempo ese como anclado de la valva generó lesión y se tuvo que reintervenir, ¿no? Y 2 más presentaron degeneración de la válvula compatible con un proceso de endocarditis. O sea, 2 sí se pudo definir endocarditis, pero también un punto interesante es que había una serie de casos donde había una degeneración de la válvula muy sugestiva de endocarditis, pero realmente no hubo germen aislado ni otros datos asociados, ¿no? Esto es un punto, pues también vital, el poder ser muy honestos y definir esto, ¿no? O sea, es un procedimiento, la válvula es cara, o sea, cuando planeas poner una válvula Melody en posición pulmonar, estás hablando de un procedimiento de cerca de $1,000,000. Entonces, aquí, a lo mejor optimizando y demás, no creo que podamos conseguir una válvula Melody en menos de $500,000. Y bueno, si fuera una solución, la panacea, pues bueno, la compras, ¿no? Pero realmente la mortalidad es del 22%. O sea, del total de 68 pacientes, 15 se murieron. 12 en el hospital, muertes tardías 7. 3, o sea, el trasplante lo manejan como un cierto fracaso, ¿no? Porque es la verdad, o sea, si metes a un paciente en lista de trasplantes, porque la falla cardíaca no las compensa. Entonces, ellos ponen como el trasplante y como una falla terapéutica, ¿no? Entonces, fueron 3. Y aquí viene lo de los procedimientos de los cateterismos, ¿no? O sea, esto todos son después de la válvula, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, se te mueren el 22%, 12 estando hospitalizado, 10 muestras tardías, 13 van a trasplante y 41 procedimientos, 41 pacientes van a requerir procedimiento que representa el 60%, que eso es, digamos, es esperado, porque esa es la intención también de implantar la válvula con esas características, de que vaya creciendo el niño y que puedas tener la posibilidad de ir dilatando ese anillo y que ese anillo quede normal u óptimo para el peso y edad del niño, ¿no? Entonces, más de 2 cateterismos, 23%, y esta es cuando hay un deterioro en la estructura de la válvula, pues hay que hacer un reemplazo, ¿no? O sea, ya sea con otra válvula o con
retirar esta válvula y poner una válvula protésica. Que eso también es un punto que ellos mencionaban, ¿no? O sea, la indicación real es pacientes pequeños con un anillo menos de 15. Le ponen la Melody, después de un tiempo va creciendo el niño, le puedes poner la protésica, le pones la protésica y cumpliste tu cometido, ¿no? La verdad es que en esta cuestión, estos son números también importantes. Todavía la mortalidad para primer mundo es, pues, no como la gran opción realmente, pero yo creo que también en nuestro medio, analizando la evolución de todos los pacientes con alguna lesión mitral o algo así, pues la verdad es que sí es una mortalidad baja. Y esta es la curva de Kaplan-Meier para ver la mortalidad. Y si se fijan, después de los 2 años, pues estamos en cerca del 22% de mortalidad, ¿no? Esta es una curva donde se ven los gradientes. O sea, como les decía, el hecho pues de poner la Melody en posición mitral es con el objetivo de redilatar. Entonces, este es el comportamiento de los gradientes una vez que los dilatas por KT. La verdad es que la P es muy significativa y evidencia que hay una mejoría significativa al momento de identificar que tiene un gradiente obstructivo, entra, se dilata y va a mejorar el paciente sin duda. Y la cuestión también de la insuficiencia es un punto importante en donde no se va a modificar la fuga una vez que nosotros dilatamos con el globo, ¿no? El análisis de riesgo es que después de 2 años del implante de la Melody en posición mitral, la incidencia acumulada de muerte como primer evento fue del 28%. O sea, para Gringolandia y Europa, la verdad es que es alto. Pero también la incidencia acumulada de reemplazo, o sea, de que quites la Melody y pongas otra válvula protésica o alteración estructural como primer evento fue del 20%. Entonces, no es que vayamos a resolver a largo plazo la cuestión mitral, pero es un punto importante a considerar cuando ya no hay opciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, la probabilidad de muerte, como mencionaba aquí, el acúmulo de incidencia, pues es igual 28% a 2 años, y la posibilidad de que se requiera un reimplante o reemplazar esta válvula en posición mitral es cerca del 40% después de 2 años. Bueno, o sea, aquí también menciono, o sea, el punto o el objetivo es ver cómo se comporta la válvula, funciona, no funciona, se muere mi paciente o requiero el trasplante porque realmente no resolvió o no me generó un beneficio el poner la válvula en posición mitral. La posibilidad de presentar algún evento adverso es del 28% durante el primer año y de 45% en el segundo año posterior al implante de la válvula. O sea, no es que le pones la válvula y queda solucionado, ¿no? O sea, la verdad es que sí hay un alto porcentaje, cerca de 1 de cada 3, va a tener disfunción de la válvula, se va a morir o va a requerir un trasplante en el primer año de vida. Y cerca de la mitad va a requerir igual, o sea, va a presentar disfunción de la válvula, se va a morir, o va a requerir un trasplante a 2 años, ¿no? Entonces, es una cuestión también ahí importante a considerar. Y un punto que también menciona y que yo creo que es básico es que la mayor incidencia de eventos adversos fue durante el primer mes del implante. O sea, si realmente, si el implante estuvo bien, si quedó bien la válvula, si está funcionando correctamente, si no generó obstrucción, si el ritmo está bien,
la verdad es que la posibilidad de que ese paciente no tenga mucho más problema es alta, ¿no? A diferencia de que si empieza a dar problemas durante el primer mes, va a requerir seguramente más intervenciones o incluso mortalidad o la necesidad del trasplante. A discutir, o sea, pues la Melody o sea, ya demostró que mejora la función valvular cuando se implanta en posición mitral. O sea, de eso no hay duda, ¿no? Pero, pues, sí hay un número significativo, como mencionábamos, de pacientes que presentan alguna alteración en la estructura de la válvula y requieren una intervención en una media de 22 meses. O sea, sí es una cuestión que si fueran todos los implantes exitosos y después nada más por pura cateterismo vamos inflando y todos estos pacientes les va muy bien, pues yo creo que sería otra historia y sobre todo la cantidad de casos que se propondrían para este método, pues serían mucho más, ¿no? Pero la verdad es que sí se han presentado ahí. No es una válvula diseñada para esto, pero funciona en el momento donde dices ya no, como cirujano, como grupo, ya no ven otra opción, pero sí el riesgo de que requiera alguna intervención es alta a los 22 meses, ¿no? Ponen ahí, ¿qué genera la disfunción de la válvula? O sea, la válvula tiene una vida media de 22 meses y puede durar hasta 4 o 6 años sin problema, pero ¿por qué cerca del 48% de los pacientes van a requerir intervenciones en los primeros 2 años? Mencionan ahí la manipulación en la colocación, la colonización, la cuestión antiagregante, que eso también lo ponen ahí. La verdad es que no hay hasta el momento tampoco trials que digan esto es lo que requiere una Melody para poder mantener su función de válvula por más tiempo. La verdad es que se antiagregan y ya, pero es una cuestión que no se explican o nos gustaría saber por qué disfunciona tanto esta válvula, ¿no? Y bueno, los puntos críticos dicen que a partir del 2002 que se hicieron los primeros, la técnica del implante va mejorando. La cuestión de la endocarditis, repito, hubo 2 pacientes que están confirmados, pero hay varios pacientes que reportan hasta 6 casos donde hay cambios sugestivos de que hubo algún proceso, pues, inflamatorio en la válvula y eso genera depósito de calcio, que eso también es un punto que genera disfunción importante de la válvula. Un punto importantísimo y que tenemos que tener muy claro es que la Melody en posición mitral no es una solución para toda la vida, pero para nada. Y pues el primer mes posterior al implante es crucial. El paciente ideal es un paciente que ya se considera que su válvula es irreparable y que tiene un anillo menor de 15 milímetros. El paciente que le podemos ofrecer optimizar la función cardíaca al mejorar la apertura y coaptación de la válvula. Y una vez que el paciente mejora su falla cardíaca, que crece en 2, 3, 4 años, poder cambiar la válvula Melody por una válvula protésica y resolverle el problema al paciente. Pues muchos en el estudio llegaron al objetivo, ¿no? O sea, cerca de más del 50% se hace a largo plazo ya la función o el cambio por la válvula protésica. Realmente eso es como el objetivo, ¿no? Falta protocolizar los diámetros y dilataciones también dependiendo del paciente, ¿no? O sea, a pesar de que esto ya tiene cerca de 10 años que se empezó, todavía no hay un protocolo como muy, muy claro.
La desventaja, si puntos a considerar, es que la Melody está larga, mide 28 milímetros. En un paciente de menos de 10 kilos es prácticamente el 50% del diámetro del corazón o más. Entonces hay que plegarla, hay que modificarla, se tiene que ajustar y esto pues puede modificar ahí la función. El gradiente por el eco puede diferir del cateterismo, por lo que sugieren es de que si hay algún cambio o modificación en el gradiente, se sugiere ir al cate, ¿no? Este es un caso donde la imagen ahí, donde se ve el prolapso ahí de una de las valvas, genera una insuficiencia mitral, pues muy, muy importante, y al momento del retiro de la válvula, pues, se ve que hay un orificio y la calcificación de toda la válvula que estaba ahí generando prolapso, ¿no? Las conclusiones: la mortalidad y eventos adversos son similares a otras opciones valvulares, ¿sí? Las ventajas es que se puede ajustar para su colocación, o sea, el término ahí gringo que es tailored, la verdad es que es, pues sí, ¿no? Ajustado de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Se puede incrementar el diámetro a través de cateterismo con una muy buena respuesta. Un punto también que supera mucho a la protésica es que no requiere anticoagulación, sobre todo en el paciente pequeño, y que disminuye mucho los riesgos, y que actualmente se implanta como pues, una última opción, ¿no? Con resultados muy variables, con una mortalidad general del 22%, que digo, yo creo que en nuestro medio no está tan, bueno, nada mal. Y también les mandé esto, que es un caso clínico, el reporte de caso donde es un femenino, 13 años, con complejo de Sjögren, 2 cirugías previas con mal resultado mitral, seguido de 2 implantes valvulares en posición supraanular con válvula protésica 19 milímetros de Saint-Jude, las cuales en los 2 casos se obstruye en los primeros 6 y después a los 3 meses posterior al implante, secundario a la formación de panus subvalvular, y eso generaba un mal funcionamiento de la válvula, se calcificaba. Entonces, pues se decide el implante de la Melody, diámetro interno 18, diámetro externo 20, tenía previamente una 19, y se creó la CIA para las futuras intervenciones. Presenta a las 2 semanas un bloqueo AB completo, se coloca marcapasos, buena evolución aparentemente, a los 5 meses presenta 2 fugas paravalvulares significativas. Vean esta fuga paravalvular con una vena contracta de 5 milímetros medial. Entonces, pues teniendo la Melody, pues dije, pues vamos a dilatarlo. Pero el punto es que su CIA, que habían planeado para intervenir, estaba ya parcialmente ocluida por el stent. O sea, al momento se modificó un poco ahí la anatomía, se desplazó el stent hacia arriba, y donde habían planeado para intervenir, dijeron, pues ya no se puede cruzar ahí a través del septo. Entonces se planteó por cateterismo hacer punción transeptal, pero ya estabas muy arriba. Y este ángulo así, casi de 90 grados, no te va a permitir hacer una dilatación óptima de la válvula. Entonces, se decidió a un abordaje transapical guiado con eco transesofágico. Se introdujo una vaina 12 French, se hace en la punta del BI, se hizo un cateterismo diagnóstico con unos catéteres ahí, un terumo, se evidenció un gradiente de 12 y se metió el globo con una guía, se dilató a 24, se dio de alta la semana y al seguimiento a los 18 meses no presenta ninguna complicación. La verdad es que es una chulada este procedimiento híbridos, dilatando ahí la válvula. La verdad es que es algo, digamos, parece bastante sencillo, pero es una cuestión que sí da muchos beneficios en cuestión de los resultados postquirúrgicos. A la semana, un paciente, ya mencionaban ahí que tenía una disfunción ventricular derecha por la hipertensión pulmonar postcapilar tan significativa que tenía el paciente, y este es el resultado
post dilatación. La verdad es que muy buen resultado. La verdad es que también viendo esto, me decían en nuestro medio, el paciente, digo, 2 intervenciones quirúrgicas, 2 válvulas protésicas, después una Melody, el implante del marcapasos definitivo, y después plantear un abordaje híbrido. La verdad es que nos falta bastante para poder, yo creo, poder ofrecerle a estos pacientes con este grado de complejidad un buen resultado, ¿no? Yo siempre digo que estamos en el camino, pero la verdad es que sí es una cuestión que sí este grado de complejidad de pacientes y nos enfrentamos a ellos, ¿eh? Yo creo que en el infantil, pues ahí en la formación y todo que tuvimos, ves casos y la verdad es que están bravísimos, no son casos nada sencillos, ¿no? No sé cómo andemos de tiempo, si quieren que les enseñe ahí el video, Charlie. Vale, pues nos lo prometiste al principio, es lo que estamos Listo. ansiando. Si este no me lo habían cambiado. Ahí sí están viendo, sí. No, no se ve, Beto. ¿No? No. Espérenme. This case demonstrates left AV valve replacement in an infant using a Melody valve for intractable civinosis and regurgitation post AV septal defect. Ahí estamos. Entonces, miren The aquí Melody cómo valve viene is la shortened from approximately preparación 3 de la to 2 válvula. centimeter by bending the struts backwards. This allows reducing the valve profile, thus reducing risk of pulmonary venous and left ventricular outflow tract obstruction. Prospective sewing ring position is marked at the junction of atrial 2/3 and ventricular 1/3 of the valve. A xenopericardial strip is sutured at the pre-marked position using a continuous polypropylene suture. Teniendo cuidado ahí con la válvula. The competence of the valve is tested. Next, the resection of the valve is performed. As shown here, left atriotomy is performed at the Waterston screw. The dysplastic thickened AV valve tissue is evident. Beginning at the anterior annulus, the body of the anterior leaflet is carefully resected. As you will see, islands of valve tissue hosting some of the papillary primary chordae are preserved. The posterior leaflet, being minuscule, is also retained. Pledgeted 50 Ticron stitches are placed on the left AV valve annulus using mattress technique with the pledgets on the atrial side as shown here. As you will further see, the free valve edge hosting the anterior primary chordae are reattached to the annulus while placing the mattress sutures on the anterior annulus.
melody valve is shrunk up partially and positioned in left AV valve position first. Thereafter, the pre-placed mattress sutures are passed one by one through the sewing ring. The valve may be partially dilated if necessary. In this case, however, this not being necessary, the sutures are tied before dilating the valve. The valve is progressively balloon dilated up to 14 or 16 millimeter as per patient's nomogram. The valve as well as the subvalve is inspected and the valve competence is tested. As you have seen, a substantial part of the subvalvular apparatus is thus retained while ensuring that their interaction with the valve does not lead to left ventricular outflow tract obstruction. Con cuidadito ahí la válvula. Mini right atriotomy is performed. A 3 millimeter fenestration is performed in the fossa ovalis such that future transvenous access to the melody valve is possible. Ese es un punto Patch importante. Sí. enlargement of the left atriotomy helps accommodate the high profile melody valve in the left atrium. This ensures unhindered pulmonary venous flow around it, as well as creates room for further future transvenous intervention. Postoperative echocardiography in this case demonstrates good melody valve function and absence of left ventricular outflow tract obstruction. Muy bien. Eso es todo. Muy bien, Beto, pues muy interesante todo. Dudas, preguntas. Por aquí hay una pregunta que nos hizo Miguel Medina. Ajá. Buenas noches a todos. Melody autoexpandible. ¿Hasta un máximo de cuántos milímetros se podría lograr en el paciente pediátrico? 24. 24 milímetros es el máximo. Ajá. Perfecto. Muy bien, ahí está la respuesta de Miguel. Beto, bueno, en lo que me imagino que va a haber algunos comentarios. Ok, ya. Vimos, yo creo que el primero, como bien lo decías, el tema de la mitral en cualquier centro y en cualquier lugar es un dolor de cabeza en el paciente pequeño y en la edad, probablemente los primeros años, ¿no? Hasta no contar a lo mejor con una válvula pues de un calibre óptimo,
15 milímetros. Creo que nuestro medio, alguna vez quisimos poner una 15 y no la teníamos en el mercado y que estaba en la frontera, etcétera. Entonces, la verdad es que todavía está un poquito lejos. Y sí, definitivamente creo que aún en las manos más expertas el tema de la mitral es difícil. Y creo que esta es una buena alternativa y que definitivamente también estas alternativas, bueno, pues como dices, no son los números que hubiéramos querido, ¿no? O la respuesta o la solución que todos hubiéramos querido. Pero, digo, creo que es una alternativa. O sea, muchas veces, más que pensar en, ok, es lo mejor o no, pues probablemente se convierta en la única alternativa. Exacto. Ahora, nosotros, por ejemplo, de repente en el infantil, en el mismo, a lo mejor no sé cómo estén ustedes, ¿cuál es la experiencia de Melody? O sea, para empezar, la experiencia de Melody en nuestro país en la actualidad. Y segundo, en tu experiencia y en esto, ¿cómo ves esta alternativa? O sea, ya nos hablaste de todo lo que está escrito, pero ¿cómo lo podemos adaptar nosotros a nuestro medio? Sí, mira, o sea, la experiencia de la Melody aquí en México, o sea, están contados los casos, ¿no? O sea, son casos que ya cada vez, a nosotros ahorita, este año ya tenemos, ya nos autorizaron la Melody, entonces va a ser un punto que a lo mejor si me preguntas esto el próximo año, a lo mejor ya te digo, pues ya tengo unas 5, ¿no? Pero ahorita todavía allá en el López no tenemos. Sé que, por ejemplo, en Centro Médico, en el Chávez, pusieron apenas también una creo que es en Sinaloa. O sea, son casos anecdóticos, pero la verdad es que la opción de tratamiento de la Melody en posición pulmonar, la experiencia que se tiene mundialmente, está bárbara, ¿no? O sea, ya está comprobada su eficiencia. Y pues sí, ahorita en los últimos años, en los congresos, la verdad es que sí están tratando de dejar lo más que se pueda el tracto de salida sin válvula en cuestión de la vida media de la Melody, ¿no? Es que eso también es muy variable. O sea, como sabemos, en la etapa pediátrica, la calcificación, mencionaban por ahí el riesgo de calcificación de la válvula, cuánto tiempo se presenta. La verdad es que es muy variable, porque puede durar 10 años la válvula sin tema, o puede que en 5 años ya no tengas una competencia o una apertura óptima. Entonces, esto la verdad es que sí es una limitante y también por eso los grupos, ahorita ya los grandes centros están tratando la verdad es que no es sencillo el tomar las decisiones o saber en qué momento, no hay todavía actualmente unos parámetros que te digan estos son, ¿no? O sea, el volumen por resonancia magnética del ventrículo derecho y todo, te da mucha orientación, pero pues tampoco es la respuesta, ¿no? Porque a lo mejor puedes durar otros 5 años o 3 años más, le pones la válvula, pero esa cuestión es lo difícil de la toma de decisiones, ¿no? Y ahora ya hablando en posición, esta cuestión, yo en Barcelona me tocó, yo lo había leído esto y lo presentamos también ahí en el infantil y demás, la verdad es que en el 2014, cuando salió después la experiencia de Quiñones. Entonces, yo lo comenté ahí también me tocó ahí estar en Barcelona y lo comentábamos y la verdad es que es una genialidad. Yo creo que si tienes la opción de tener la Melody y tienes un caso que ya lo operaste y ya lo reinterveniste y el niño está en insuficiencia cardíaca y la único o el problema principal es la mitral, pues yo creo que sí, como pues en los diferentes grupos tenemos que plantear esta opción, ¿no? O sea, porque es una de las cuestiones que, digo, no es que le vas a resolver Claro. la vida al paciente, para nada, pero te da chance de tener una competencia y una función de la válvula AB izquierda o incluso derecha con muy buen resultado
Es caro, sí, es caro, pero pues después de 4 o 5 años, pues tienes chance a ponerle una válvula protésica y poder resolverle un gran problema al niño, ¿no? Entonces, sí, el tema es el tamaño y las fallas de medro que generan las fallas mitrales, ¿no? Sabemos que un niño con una doble lesión mitral nunca va a ganar peso, o sea, siempre va a estar desnutrido, con falla cardíaca, y por más manejo que le hagamos, o sea, se interviene. Yo me acuerdo mucho de Diego Rivera, ahí el del infantil, no sé si se acuerdan, ahí, que digo Dieguito Rivera, todo un caso, y hasta que se le puso la protésica, ¿no? Ahí Entonces, está. pero es un escenario ahí, sí, complejo, pues. La verdad es que no, la toma de decisiones no es sencilla. De acuerdo. Muy bien, Beto. Pues no sé si haya alguna otra pregunta, comentario. No, muy bien, Beto. Pues es un tema muy, muy interesante, ¿no? Y muy, muy, pues hay que echar mano de lo que uno, o de lo que va saliendo. Y este, pues es un caso muy, muy, o es un ejemplo más bien muy, muy representativo de lo que a veces como cirujanos tiene uno que pensar e improvisar y pues ocurrírsele, ¿no? A alguien se le ocurrió. Es bovina en general, ¿no? La melodía Sí, es bovina, es bovina. entonces antes se decía que el pericardio bovino o que el tejido bovino producía menos calcificación, pero tampoco es muy real, ¿eh? Entonces Sí. no hay diferencia entre el tejido bovino y el tejido porcino, incluso parece que es más calcificable el bovino que el porcino. La otra, algo que sí conviene aclarar, que uno va aprendiendo, es que el anillo mitral sí crece. O sea, si tú pones una prótesis en un niño, dice uno, chin, ya le estoy poniendo una prótesis y pues se va a quedar estenótico ese anillo mitral. No, cuando hay que quitar esa prótesis porque ya resulta pequeña o porque ya está disfuncionante, como si en caso de que sea una Melody. Pero bueno, cuando uno quita, cuando pues, se ponen mecánicas chiquitas, crece el niño y le tienes que cambiar la válvula porque ya está pequeña, a la hora de quitar la válvula protésica mecánica, parece mentira, el anillo pum, da de sí y logras aumentar un buen número y dejarle la válvula óptima, ¿no? Eso es algo que pues, yo lo he vivido, pues. O sea, yo he visto que uno cree que no y sí, a la mera hora sí crece el anillo. Esto lo vi alguna vez con el doctor Vera Canelo, que él o sea, que él decía, no, sí crece y sí, alguna vez cambiamos alguna válvula y sí creció. La otra, esto, bueno, también habría que revisarlo, un poco pensando no sé si alguna vez en uno de estos comentamos que creo que se hablaba de Ross, pero que también Ross hacía el Ross mitral, o sea, poner la válvula pulmonar del paciente en posición mitral, usar la válvula pulmonar en vez de ponerla en posición aórtica, como es un ROS tradicional, cuando tenías alguna alteración mitral, hacer ROS mitral. Para esto también le ponen, una vez que se obtiene la válvula de la pulmonar, le pone una faldita también alrededor como Como la Melody, un sí. sombrero de copa, y eso es lo que es. De hecho, eso lo hacía Ross, pues, para como es, volteabas la válvula, pues la parte de la distal de la válvula pulmonar queda exactamente sobre el anillo mitral, si estás quitando la válvula mitral. Pero como entonces quedaría una cuestión ahí suelta, esa ala como ala de sombrero que le pone en la parte proximal de la válvula, es la que se sutura a la pared de la aurícula. Entonces queda como un pequeño receso o un seno ahí entre el sombrero de copa y el anillo mitral, pero pues no, eso se llena de sangre, se coagula, se fibrosa o lo que sea.
Y entonces la válvula o el ROS mitral es una válvula autóloga que sí crece, que no se calcifica y que parece que puede funcionar. De todos modos es mitral, o sea, la mitral está sometida a presiones sistémicas y pues para eso tienen cuerdas tendinosas las mitrales. Y por muy buena prótesis que le pongas o algo, pues la presión sistémica le va a ganar porque no tienen, tendrían que tener o buscarse la forma de ponerle cuerdas tendinosas, ¿no? Sí, algo de Para eso. detener De esa acuerdo. presión. Y yo creo que eso es lo que lleva a que la Melody pues se degenere. Uno, que es una válvula que está sometida a presión sistémica. Y el otro factor que hay que tomar en cuenta, que creo que sí es importante, es que a fin de cuentas el anillo mitral no es circular, no es totalmente circular, es medio ovaladito, es más, tiene una forma muy particular. Entonces, tú implantas una válvula y pues conforme está el corazón contrayéndose, un anillo que tiende a tener esa forma en una válvula biológica, que por mucho que tenga un stent, pues el stent le gana la contractilidad, deforma el stent, y yo creo que eso es lo que los lleva a insuficiencia. Fuera del caso que sí se había perforado la válvula, finalmente esta deformidad del anillo, porque es lo natural que le pasa al anillo, yo creo que es lo que puede hacer que se deforme la válvula y finalmente acabe insuficiente. Independientemente de todo, si no tienes nada que hacer, pues tienes que echar mano de ahora sí que, como decía Felipe Calderón, haya sido como haya sido, pero hay que echar mano de lo que uno tenga. Y bueno, pues qué padre que haya la Melody, ¿no? Y ganar tiempo. O sea, la finalidad de la Melody yo creo que no es, o sea, es una paliación para ganar tiempo en lo que se le puede poner una prótesis mecánica. Nada más, ¿no? Pero sí está muy padre. Hoy le comentaba yo a Carlos que yo no me acuerdo cuándo ya había yo revisado esto, incluso precisamente eso, que tienes que cortarle en un ladito, en la parte que queda dentro del ventrículo, para que no obstruya el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero pues sí, pues sí, ¿no? Yo creo que es algo que en nuestro medio va a estar muy difícil de protocolizar como rutina, ¿no? Pero bueno, Sí, ¿no? exacto, el costo, y es que también, pues seguramente en el infantil debe haber muchos casos, muy buenos candidatos para ponerles una Melody, ¿no? En pulmonar. Exacto, en posición pulmonar, ya digamos, con el objetivo de resolver o mejorar ahí. Y acá, pues sí, con cierta incertidumbre y todo, la verdad es que sí, ese es la toma de decisiones ahí no está sencilla, ¿no? Pero yo creo que como alternativa es una buena opción, ¿no? Y yo creo que buscando también ahí el caso se puede dar y generar experiencia, ¿no? Sí, claro. Sí, primero hay que empezar con las melodies en posición pulmonar, como debe de ser, ¿no? Exacto. Y para poderla poner en posición pulmonar, pues tienes que tener el paciente candidato a poner una melody en posición pulmonar. Y ahorita estamos, por lo pronto nosotros, yo creo, en esa fase, específicamente niños con tetralogía de Fallot, que llegan a requerir válvula porque se está dilatando el ventrículo, las tenemos que estar poniendo quirúrgicas porque se está dilatando el ventrículo y no tienes dónde implantar un anclarse. Me acuerdo que también en Barcelona, en un congreso que fuimos, se hablaba de dos cosas. Uno, poner primero un tubo, un stent cubierto, digamos, para equivalente a los aneurismas de aorta, pues a la porción esa aneurismática de la salida del ventrículo derecho, poner una endoprótesis, el equivalente a una endoprótesis, y ya sobre la endoprótesis puedes montar la Melody, ¿no? Entonces son una doble, o sea, primero la parte aneurismática del tracto de salida del ventrículo derecho, resolverla con una endoprótesis, y ahora sí, la parte, lo valvular, ponerle una Melody. Y lo otro que mencionó, me acuerdo, esto lo comentaba Christian Kreutzer, es al operar un Fallot, ponerle alrededor del tronco de la arteria pulmonar un tubo de Gore-Tex cortado a lo largo y luego vuelto a suturar alrededor,
sin que esté obstruyendo, que quede flojo. O sea, un tubo de Gore-Tex flojo, pero que al crecer el niño sirva de contenedor de esa porción que se va a dilatar como aneurismática para sobre esa montar la Melody. Pero bueno, eso todavía no está resuelto. En Melody, en posición pulmonar, para lo que fue inventada, pues ahora para posición mitral, es como muy ingenioso, es muy ingenioso, pues no cabe duda, es una solución muy ingeniosa, pero siempre y cuando tengas el dinero, el presupuesto y todo. Y nada más para terminar, como empezaste la plática, o sea, mitral en recién nacido o lactante es horrible. O sea, para acabar pronto, a mí, alguien que no me suele mandar pacientes y no es como que del grupo, no es del grupo de pacientes, de cardiólogos que suelen hablarme para ver, la única vez que me ha hablado es porque había una mitral que le dimos la bendición y no había nada que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, así es esto, ¿no? Yo creo que todavía la mitral en el lactante sí va a seguir siendo un dolor de cabeza por un buen tiempo. Seguro. De acuerdo. Muy bien. Pues No muy sé si padre, hay gracias. algún otro comentario, alguna pregunta. En lo que si alguien se anima, nada más comentarles la próxima semana. Vamos a tener por primera vez en este foro a la psicóloga Alejandra González. Ella forma parte del grupo del Hospital Infantil de México. Desde hace tiempo se conecta ya con nosotros en las sesiones, conocida por muchos, por supuesto. Y bueno, pues un tema que no habíamos considerado nunca, esta parte psicológica de los niños con cardiopatías congénitas. Ella nos va a hablar de transferencia, conceptos fundamentales de la praxis del médico. Entonces ya les haré llegar los artículos y bueno, la próxima semana por aquí nos vamos a ver. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, ahí Oscar ya preguntó y ya le contestamos, Beto. ¿Algo con lo que quieras concluir o algún otro comentario? No, pues yo creo que, como decíamos, ¿no? Lo importante es, yo creo que ver alternativas, sacar, pues, conceptos, ideas, porque esto está, pues, cambiando y está revolucionando el tratamiento de las cardiopatías, ¿no? Yo creo que también cada vez más procedimientos híbridos, cada vez más el cirujano inflando ahí los balones y metiéndose a la sala de hemodinamia. Y la verdad es que eso es el éxito, ¿no? O sea, este caso a mí también me impresionó. O sea, yo dije, ¿en qué momento vamos a meter, después de una sesión, 2 intervenciones, 2 válvulas con bloqueo y después métete o sea, ya la puesta la Melody en posición mitral, métete a redilatarlo no, sí está bravo, ¿no? Yo creo que sí, es una cuestión que tenemos que también saber, ¿no? Que ellos también cuando están ahí en primer mundo, digo, yo creo que el chiste de cada grupo es ver y tratar de optimizar sus recursos y ver el poder ofrecerle a cada niño pues, lo que se puede con tus recursos y tratando de, pues sí, darle el máximo beneficio al mayor número de niños. Pero estos casos también donde se montan y dicen, aquí le hacemos y con buenos resultados, la verdad es que es una muy buena lección, ¿no? Una muy buena lección. De acuerdísimo. Muy bien, Beto, pues muchísimas gracias. Hoy, como les había comentado, nos estrenamos en Facebook y parece que hubo buena respuesta. Hacer un comercial, hoy terminó el ciclo escolar de residentes en los hospitales en nuestro país. Hoy tenemos grandes egresados de la rama, que también ha estado por aquí con nosotros, intensivistas cardiovasculares, algunos anestesiólogos pediatras. No egresamos este año cirujanos, vienen hasta el próximo año, y cardiólogos, por supuesto, hemodinamistas de los egresados del hospital. Entonces, si en sus centros tuvieran alguna necesidad de personal, van muy bien capacitados y por supuesto que están súper recomendados por el grupo. Pues buenas noches a todos, que la pasen muy bien y nos vemos la próxima semana. Que descansen. Gracias, Beto. Dicho, hombre, gustazo. Que tengan buena noche. Gracias a todos.